Muy buenos días. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias o las enciendan, dependiendo de la tecnología que usen, en el Salmo 137. Salmo 137, vamos a leer los 9 primeros versículos nomás. Cuando usted lo encuentre, puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, santo Jehová vive, Rey de reyes, glorioso de los cielos, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de las canciones de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén. Sobre mí, supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Señor Dios, Padre eterno, te pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra, que nos hables hoy como líderes de tu iglesia, como pastores, predicadores, seminaristas, en medio de un país como Colombia, que ha llorado, que ha sufrido la devastación de la violencia. Nos colocamos en tus manos, Dios. Amén y amén. Cuenta la triste historia de don Marín, un campesino de los años 50. Su abuelo era un antioqueño de tendencias liberales. Él había peleado en la guerra de los 1000 días. La familia de don Marín, huyendo de la violencia, se fueron a vivir al Viejo Caldas. Allí, don Marín, cuando apenas era un niño, abandonó la escuela en el 5º grado. A los 13 años abandonó su casa. Trabajó como carnicero, confitero, panadero y comerciante, hasta que finalmente el gobierno le quitó 5 marranos y 4 gallinas, según cuenta el mismo don Marín. Y ese fue el motivo por el cual él sumió al país en un largo conflicto que duró 60 años. Los 5 marranos y las 4 gallinas, la pérdida de estos animalitos le dolieron tanto a don Marín que lo llevó incluso a emboscar un microbús donde unas monjas y unos niños scout se trasladaban al Huila, y los mató por el simple hecho que los uniformes de estos niños se parecían a los uniformes de los soldados que le quitaron sus 5 marranos y sus 4 gallinas. Allí se ganó el famoso apodo de tiro fijo,
por 5 marranos y 4 gallinas. Duró 60 años asesinando, secuestrando, desplazando. Por 5 marranos y 4 gallinas, 8.376.463 colombianos fueron víctimas directas del conflicto armado. Lo triste de todo es que todo el dinero producto del narcotráfico, la extorsión y el hurto nunca le alcanzaron para recuperar sus 5 marranos y sus 4 gallinas. Y las familias desplazadas, los huérfanos, las viudas, las madres y los familiares de esos más de 8 millones de colombianos tuvieron que pagar con sus lágrimas y su dolor los 5 marranos y las 4 gallinas. Esa es parte de la historia violenta de Colombia. Es parte del dolor que muchos de nosotros no entendemos, porque tal vez nunca hemos perdido a nadie ni nada de una manera similar. Nunca nos han visto llorar, desconsolados junto a un recuerdo, a una fecha, a una foto o en una fecha especial, o tal vez cantando aquella canción que tanto le gustaba al que ya no está. Tal vez nunca nos han pedido que dejemos nuestras lágrimas y volvamos a nuestra vida habitual. Nunca hemos tenido que sentarnos a la mesa a hablar con un agresor y escuchar su versión. ¿Y por qué no ofrecerle nuestro perdón? Tal vez nunca hemos tenido que salir corriendo por temor a perder nuestras vidas y en la vida abandonar lo poco que por largos años habíamos conseguido. Y en un sitio lejano recordar la tierrita, los animalitos, la casita. Y mucho menos le hemos tenido que suplicar al Señor que no olvide nuestro dolor y que jamás olvide a nuestros agresores que nos causaron esa situación y así poder pasar del dolor al perdón. En esta historia que les acabo de contar y en el Salmo 137 hay una similitud y hay una diferencia importante. En ambos, el salmista y Don Marín perdieron algo muy valioso para ellos. Don Marín, sus animales. El salmista y todo el pueblo de Judá perdió su tierra y su identidad como nación. Y casi, pero casi estoy seguro que muchos de nosotros hemos perdido algo que amamos. Y muchos de ustedes hoy están lejos de casa. Como el salmista, en esa lejanía solo queda recordar recuerdos del hogar, versículos 1 al 3. El salmista comienza haciendo una descripción de su ubicación geográfica, junto a los ríos de Babilonia, y de su situación emocional. Está llorando, recordando, cautivo y atormentado. En otras palabras, se encontraba en tierra extraña, junto a un río extraño, en medio de gente extraña, añorando cantar las mismas canciones de siempre, en el mismo lugar de siempre. Aquí hay que recordar que los ejércitos de Babilonia llegaron un día a Jerusalén, destruyeron la ciudad, mataron a muchos de sus habitantes, se llevaron a otros cautivos y dejaron a los menos favorecidos. Al parecer, el salmista es uno de esos que fue llevado cautivo de guerra a las lejanas tierras de la Mesopotamia. Tal vez él es consciente que nunca volverá a ver su tierra, nunca volverá a ver su ciudad restaurada, y menos participará de una celebración religiosa en el suntuoso templo de Jerusalén. El salmista se ve a sí mismo y se siente acosado y agobiado. Pero ese sentimiento es tan suyo como del pueblo. Abandonados y rodeados por agresores indolentes que no les importa su dolor, sino que ahora ellos les exigen que los animen con cánticos. Los cánticos, los mismos cantos del libro, los mismos cantos del templo, los mismos cantos de la peregrinación. Ustedes se pueden imaginar eso. Uno bien aburrido, porque lo arrancaron
de su lugar, de su tierra, se lo llevaron a una tierra extraña y ha cambiado toda su condición. Y esos que se los llevaron les piden que los animen con sus canciones. El salmista se ve como el payaso, se ríe en la función, pero el duelo lo está matando desde adentro. O como decía mi abuelo, la peregrinación va por dentro. En la realidad colombiana es muy fácil preguntarnos cómo se siente un venezolano en medio de nosotros. En varias ocasiones he escuchado a jóvenes venezolanos del género urbano, todavía no sé cuál es ese, si es el mismo en sentido contrario, de modo diferente o qué, describir con ruidos extraños y botando saliva, qué es lo que sienten y cómo describen su viaje al salir de su país, recordando los que se quedaron allá, deseosos de que la realidad política de su nación cambie. En los buses de Medellín les pedíamos que cantaran sus canciones, si eso fuera música, la buena, mi raizal, la buena, la buena. Desafortunadamente nosotros somos una nación amnésica. Parece que ya olvidamos nuestros propios desplazados. ¿Cuántos hemos leído Cóndores no entierran todos los días? Nuestros propios dolientes, nuestras propias canciones. Aquella hermosa canción colombiana, ¿a quién engañas, abuelo? Que decía, a uno los matan por godos, a otros los matan por liberales, sabiendo que ante Dios todos somos iguales. Nuestra propia historia. Aquellos a los que don Marín y los de su combo dejaron sin hogar, sin papá, sin mamá, sin un nuevo sueño que soñar. Le doy gracias a Dios por el proyecto de investigación, teología y desplazamiento de la FUSBC, porque esa es una manera de reflexionar y no olvidar, y así poder pasar de un olvido a un recuerdo muy vivo. Versículos 4 al 6. Aquí el salmista entra en una yuxtaposición de sentimientos. Yo no sé qué es eso, pero al profe Mosquera le suena muy bonito. No pueden y no quieren cantar los salmos lejos del templo, lejos de su altar, lejos del lugar santo. No pueden y no quieren cantar esas melodías de antaño cuando el corazón se les desgarra por dentro. Pero tampoco pueden olvidar. ¿Cómo olvidar a Jerusalén? ¿Cómo olvidar la promesa de Dios a su pueblo? ¿Cómo olvidar las dádivas de Dios aún después del justo juicio de Dios por el pecado del pueblo? Ahora, allá lejos, es mejor perder su brazo o quedarse mudos antes de olvidar al Señor. El exilio fue una lección que Judá nunca olvidó. Es de aquí en adelante que el pueblo dejó la práctica de la idolatría, aunque eso tampoco fue la solución para el problema del pueblo. Pero fue gracias al exilio que Judá reflexionó sobre su fe y su entorno, replantearon nuevas maneras de estudiar la ley, de practicar la oración y de enseñar al pueblo sobre su Dios y sobre su fe. Aquí bien cabe preguntarnos, como seminaristas, pastores, docentes y creyentes, ¿cuánto de esa realidad colombiana es un reflejo de nuestra reflexión teológica? ¿Cuánto de nuestros sermones le hablan a una iglesia que ha sufrido y sufre la realidad de una sociedad que se ha alejado de Dios? La violencia en Bello, el madresolterismo, el nido vacío, el luto, el despecho, la orfandad, la viudez, el narcotráfico, el hurto, el fleteo, el abandono, el desempleo. Como docente en la cárcel de Bellavista, conocí a muchos agresores y me tocaba hablar con ellos, pues.
Cuando ellos me hablaban de sus historias, muchos me contaron que ellos empezaron la carrera de la agresión porque alguien los había agredido a ellos y ellos no pudieron olvidar. Y tampoco nunca habían escuchado que alguien les dijera que había una manera diferente. Entonces, solo les quedó perpetuar la agresión agrediendo a otros. Aquí cabe preguntar si eso es justicia o juicio, versículos 7 al 9. Don Marín, al igual de los jóvenes que les acabo de hablar, se dedicó a buscar justicia por su propia mano, causando el mismo dolor que él sintió. Mató, hirió, desplazó, secuestró. Porque sus 5 marranos y sus 4 gallinas le dolieron tanto. Por el contrario, el salmista apela al juicio de Dios. Recuerda, oh Señor. En otras palabras, no olvide nuestro dolor. Ya sea por tus propias manos o en manos de alguna otra nación. Cuando dice, bienaventurado, feliz, afortunado el que te diera el pago de lo que nos pagaste. Ahora bien, estas palabras pueden tomarse como una súplica de venganza. Pensemos, cuando los babilonios llegaron, mataron a muchos del pueblo. Tal vez el salmista había perdido una madre, un padre, un hijo o un hermano. Y ahora, como si nada, le piden que cante canciones para que ellos estén alegres. Animar a sus agresores, a sus victimarios. Las expresiones usadas por el salmista son fuertes y en nuestro contexto son inexplicables o tal vez indecibles. Aquí son muy pertinentes las palabras del profe Milton, cuando en clase hace referencia al género literario. El salmista expone sus sentimientos partiendo desde su cosmovisión. Eso era una práctica normal en esa época. Él no está haciendo una invitación a hacer o a pensar que hagamos lo mismo. Él simplemente habla desde su dolor. Para entender esto, aquí podríamos recordar las palabras de Jesús. Ama a tus enemigos y ora por los que os persiguen para que sean hijos de Dios, su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Jesús no está negando que el pueblo va a vivir una realidad difícil. Vamos a tener enemigos. Él no promete casa, carro y beca. Él no es de la teología pare de sufrir. Si uno mira su propia vida, la vida de Pablo y la vida de la iglesia en Apocalipsis, casi sería una invitación, bienvenidos al sufrimiento. Él nos pide que amemos incluso a aquellos que nos han hecho o harán daño. Y esta invitación es una invitación a imitar la misma actitud de Dios, que hace las cosas buenas para todos por igual. Si yo oro por mi hijo, eso está bien hecho. Pero si oro por la persona que me causó daño, es la actitud correcta de un cristiano. Ahora bien, aunque a mí no me han matado a nadie, y espero que no lo hagan, nunca he tenido que salir huyendo, abandonar todo por temor a morir, como millones y millones de colombianos, y no sé cuántos venezolanos. Muchos de ustedes pueden decir, nosotros tampoco. Todos vivimos una situación semejante a la descrita por el Salmo. Todos nosotros somos extranjeros en un mundo sin Dios. Todos lloramos sin consolación por un dolor. Todos hemos sufrido las consecuencias del pecado, de nuestras malas decisiones o de las decisiones de otros. Estoy seguro en un 99,9%
que muchas veces el sufrimiento ha venido por el mismo amor de Dios hacia nosotros. Judá y el salmista habían pecado. Yo me he equivocado en mis decisiones y he sufrido las consecuencias. Como teólogo, disque pastor, vivo el dolor de una comunidad que no entiende el porqué y no sabe el cómo de su realidad. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué sentir cuando estas cosas dolorosas llegan a nuestra vida? Como iglesia, Colombia está esperando una respuesta a ese dolor. Como iglesia, ¿qué le vamos a decir a nuestro país? Como FUSBC, ¿cómo vamos a responder a los nuevos desafíos? ¿Qué vamos a hacer frente a los nuevos Don Marín? A los nuevos dolores de la realidad nacional que se nos presentan. La FUSBC es una institución educativa bajo principios cristianos, pero juega con las leyes del gobierno. Aquí se nos enseña a interpretar la palabra de Dios. Para eso estudiamos. Pero muchas veces parece que nuestro discurso se aleja de la realidad, de nuestras realidades. Nuestras canciones no son para adorar a Dios, sino para entretener a nuestros interlocutores. Nuestros sermones ya no le hablan a los corazones rotos. Muchas veces somos como el salmista, cantando por fuera, llorando por dentro. Es muy triste ver a muchos de mis hermanos en la fe en el Facebook, estoy que lo cierro, promoviendo la polaridad política, el rencor, la falta de perdón, recordando con rabia y morbo, insultos, los errores cometidos por conciudadanos de nuestra nación. Lo más triste es que son abiertamente cristianos y todos los que los tienen en el Facebook saben que son cristianos y los oyen hablar en esos términos. Y yo me pregunto, ¿cómo le vamos a mostrar al mundo que el Señor y solo el Señor es nuestra verdadera consolación si hacemos las mismas cosas y decimos las mismas cosas que dicen los que no lo tienen? ¿Cómo vamos a llevar a una iglesia, a un país, a nuestra ciudad, que pase de su dolor a un perdón?